Bueno, la idea de estas reuniones, chicos, es justamente poder afianzar los temas académicos y justamente para eso tenemos un rol de exposiciones. La idea es que iba a ser a las 4 p.m., pero algunos asistentes hacen exposiciones a las 4, así que lo vamos a pasar a las 3. A las 3 fue con la idea de que puedan venir los chicos que están rotando afuera, pero ya cuando estén la mayoría acá, podrían volver al mediodía, ¿no? Entonces, si ustedes ven el temario, es básicamente basado en que puedan ingresar a la UCI clínica, ¿no? Hoy día vamos a hablar sobre shock cardiogénico, pero la parte de definición clínica. Vamos a hablar mañana sobre eco, pero esta charla va a ser cambiada por la charla que nos va a dictar Rolando, que es tips de intubación en situaciones difíciles. El miércoles vamos a hablar con Swan, vamos a hablar de Swan Gans, ya tenemos el Swan acá para poder hacer cómo va a ser todo. El jueves vamos a presentar un caso, ahí con Mijail, que es un caso de té crónico, vamos a hablar sobre eso. Y el viernes es el té semanal de lo que se ha conversado. Luego, por ejemplo, la otra semana vamos a hablar de la congestión refractaria, que son las fallas avanzadas, hasta qué dosis podemos ir de furo, hasta cuánto de hidrocloro, de aceta, en qué casos. Yo les voy a dictar el 15 ventilación mecánica, pero en escenarios de shock, de TEC, de falla EBD. Por ejemplo, Anthony, el 16 tics, solo tics de qué inotrópico, qué vasopresora, qué dosis vamos a llegar. Va a haber otro caso el jueves, que es TB, y vamos a ver cómo el origen de la TB, cómo se maneja. Y la idea es esto, ¿no? Bueno, vamos a dar una iniciativa de que puedan ser estas charlas queden grabadas y tengamos un canal como residentes de Import, donde puedan ser revisados y ya cuando entren sus R menores también los puedan ver, ¿no? Y las diapositivas vamos a tenerlas en un drive con bibliografía y todo, ¿no? Los sábados va a haber talleres, que se puede ser sobre todo un R mayor que dicte el taller. Por ejemplo, este sábado tuvimos un taller de casos clínicos de eco, ¿no? Que pudieron asistir. Otra cosa importante es la investigación, chicos. Miren, de las revistas de cardiología, realmente la revista que tiene, o sea, se divide de Q1 a Q4, ¿no? De las revistas en Latinoamérica, la revista de INCOR es Q4 y está cerca a pasar a Q3. Y realmente es una revista más fuerte que la de Chile, es más fuerte que incluso la de Argentina, y con la de Colombia. O sea, es una revista muy bien posicionada. Entonces, la idea es que cada residente reminor en este caso tenga un caso clínico que esté en producción, ¿no? Y eso vamos a revisar los sábados. Los sábados, que son los talleres, usualmente conmigo o con otro R mayor, vamos a ver sus avances de los casos, porque si nadie les presiona, es difícil que lo avance en su caso. ¿Por qué? Porque lo ideal es que ustedes puedan presentarlo en congreso, los casos. Porque si ustedes lo presentan en congreso, por ejemplo, yo voy a presentar en Madrid, en el europeo, un caso clínico, que era un caso de mixoma, y por ejemplo, en el congreso cardiológico de acá de Perú, casi mandamos muy poco, siendo INCOR que tiene los casos más complejos. Entonces, la idea es que ustedes armen un caso, que esos son los casos que vamos a exponer idealmente, lo manden a un congreso y después que le sacaron jugo en el congreso ya lo terminen en la revista. Esa es la idea. ¿Y esto por qué? Porque para los fellow no les piden examen, más que todo les van a pedir producción científica. Entonces ustedes tienen que tener sus casos. Entonces vamos a procurar que cada R menor tenga un R mayor y estén trabajando el mismo caso. ¿Ya? Y por eso con cada uno vamos a hablar qué casos tienen trabajando. Y la idea, chicos, es que también ya ustedes empiecen a hacer más procedimientos. Por ejemplo, recién el sábado pues, o el domingo ha puesto su primer marcapaso transitorio Ronald, ¿no? Entonces, esa es la idea. Pero nosotros le vamos a ir dando más procedimientos a ustedes conforme ustedes también vayan teniendo responsabilidad, ¿no? En las exposiciones, en la asistencia. Y obviamente un R mayor le puede decir, no, yo lo pongo, ¿no? Pero nosotros también les vamos a pedir en esa parte. Y siempre que ustedes pues tengan la asistencia y puedan dar las evaluaciones, ¿no? Además vamos a buscar que haya charlas por asistentes u otras especialidades. Ahí está el doctor Chapique, el doctor Alaya también va a dar una charla. Doctores que nos den una charla así con ganas de enseñar, no, no más que todo, ¿no? Tratar. Y también que ya empiecen a buscar sus rotaciones externas, que es algo que tienen que ya empezar a ver desde ahora. Ahorita lo único creo que Kevin tiene su con rotación externa confirmada de nosotros, así que ustedes tienen, les vamos a asesorar en esa parte. Y luego de la presentación, en este caso de Carlos, vamos a discutir así, pregunta uno, y vamos a entrar a una discusión. Y así unos 5 puntos importantes que deben quedar en el tema. ¿Ok? Entonces, ya con esto dicho, vamos a darle pase a, a Carlos para su exposición.
Se pausa acá. Y ahora sí me parece. Creo que no va a dar. Que acá no sé qué. No hacemos. Ujú. Entonces, idealmente, máximo 25. Ya lo controlamos. Sí, la parte inicial. Definición clínica. Nada más. Ya, ya empezamos. ¿Qué tal? Doctores, buenas tardes, compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a... No, ajá, ¿sí? Ajá. Ya. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de shock cardiogénico. Esta va a ser la agenda a tratar. La definición, epidemiología, la clasificación, fisiopatología, parámetros hemodinámicos a recordar, gasto de oxígeno y consumo de oxígeno, y qué objetivos debemos tener. Dentro de la introducción del shock cardiogénico, recuerden que es un síndrome hemodinámico complejo, ¿no? Con múltiples causas y morbimortalidad persistente, que suele tener una mortalidad intrahospitalaria hasta de un 40 a un 50%. Dentro de la definición de shock cardiogénico, pues hay varios estudios, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Shock Trial, el IABP Shock 2 Trial, ¿no? Y también un consenso del 2020, en el que todos estos estudios tenemos aquí el criterio que han valorado y la descripción según cada uno de estos estudios, donde dice que la presión arterial sistólica, ¿no? Una presión arterial sistólica, todos estos estudios definen menor a 90 milímetros de mercurio por más de 30 minutos o la necesidad de catecolaminas para mantener una presión arterial mayor de 90 milímetros de mercurio, ¿no? Por ejemplo, en el Danger Shock, el umbral es de 100 milímetros de mercurio. También tenemos las causas cardíacas que van a implicar en el shock cardiogénico infarto agudo de miocardio, por ejemplo, salvo la definición del 2020, ¿no? Que incluyen también la FEBI menos de 40%, causas mecánicas, falla del ventrículo derecho o arritmias graves. También es importante mencionar aquí las presiones de llenado. Dentro de las presiones de llenado, especifica principalmente esta revisión del 2020, como por ejemplo la presión de enclavamiento, la presión de cuña capilar, el tiempo de desaceleración de la onda E menor de 130 milisegundos, o la presión diastólica del ventrículo izquierdo mayor de 20 milímetros de mercurio. También hablamos de una hipoperfusión tisular, y todos exigen al menos un signo de hipoperfusión, ¿no? Tanto a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, estado mental alterado, piel fría, oliguria, lactato elevado, ¿no? El umbral del lactato, sobre todo en la mayoría, habla de mayor o igual a 2 de lactato, ¿no? Como podemos observar. Tanto el shock trial como el Euroshock, por ejemplo, y mayor a 3 milimol por litro. Hablamos, por ejemplo, del IAP Shock 2, donde el lactato como punto de corte lo coloca 3, también el Culpi Shock, ¿no? O mayor de 2,5, el Danger Shock. Tenemos la congestión pulmonar también, son algunos de los estudios, por ejemplo, el IABP Shock 2 y el SL o el Euroshock, que exigen signos clínicos de congestión pulmonar, como por ejemplo RALES, edema pulmonar. Bueno, entonces, ¿qué viene a ser el shock cardiogénico de forma general? ¿No? Es un trastorno cardíaco que produce tanto una evidencia clínica como bioquímica de hipoperfusión tisular y sostenida independientemente de la presión arterial subyacente. ¿Eso qué quiere decir? Que todo paciente que tenga, por ejemplo, una hipertensión arterial y con signos de hipoperfusión, ¿no es cierto? Es decir, es como una respuesta inicial que puede tener este paciente, ¿no? Es decir, todo paciente para que tenga shock no necesariamente tiene que tener una presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio, ¿correcto? Y bueno, acá también tenemos los signos de hipoperfusión que ya habíamos mencionado. Dentro de la epidemiología de shock cardiogénico, vamos a evidenciar que de 5 a 10%, esta es la incidencia de shock cardiogénico, de 5 a 10% de los pacientes con infarto agudo de miocardio desarrollan shock cardiogénico. Que la incidencia de shock cardiogénico como causa de la hospitalización en insuficiencia cardíaca crónica es menos de 5% y en insuficiencia cardíaca aguda de 2 a 4% en pacientes hospitalizados. Y hay en pacientes que se encuentran en espera de trasplante cardíaco, es decir, aquí ya tenemos una incidencia de 20 a 30%. Estos pacientes te pueden desarrollar un shock cardiogénico, que están en espera de trasplante cardíaco o que están en dispositivos de asistencia ventricular izquierda, ¿no? Dentro de la mortalidad,
del shock cardiogénico, de acuerdo a los distintos estudios que vamos a observar, tanto del IABP Shock Trial, por ejemplo, del Culprit, del Euro y del Danger, del SLS Shock, tenemos la población que se ha estudiado, el tratamiento evaluado y tenemos la mortalidad. Si vemos, la mortalidad oscila aproximadamente entre un 40 a un 50% en todos estos estudios. Igual aquí, dentro de la clasificación, ¿no? Vemos, hay tres fenotipos que nos muestran, ¿no? Tanto tenemos un fenotipo no congestivo, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, tenemos el fenotipo cardiorrenal, que empieza ya a afectar el riñón, y tenemos el cardiometabólico, que te afecta todo, corazón, riñón y a la vez hígado. Conforme va avanzando o va sumando la afectación de los órganos, la mortalidad aumenta conforme hay mayor afectación orgánica. Como podemos observar aquí en el no congestivo, ¿no? Estos son los estudios que tenemos. Fíjense que la mortalidad conforme aumenta al cardiorrenal, al cardiometabólico, va aumentando esa mortalidad hasta un 55-56% según el estudio. El fenotipo cardiometabólico 3, por lo tanto, es el más grave y con peor pronóstico, ¿no? Este enfoque, por lo tanto, de estos fenotipos, ¿a qué te permite? A que estratifiques el riesgo y puedas personalizar el tratamiento de acuerdo al fenotipo que se encuentre el paciente. Y de esta manera puedes ya dar estrategias agresivas y soporte mecánico, por ejemplo, a los fenotipos 2 y a los fenotipos 3 que tienen mayor mortalidad. Dentro del shock cardiogénico vamos a ver que puede ser por causa de infarto agudo de miocardio o por causa de falla cardíaca, que son los más frecuentes. También vamos a tener por otras causas secundarias que van a producir shock cardiogénico, ¿no? Entonces tenemos aquí el infarto agudo de miocardio y tenemos la falla cardíaca. Cada uno va a tener sus características basales y también el curso a nivel hospitalario. Esto me va a ver la mortalidad en un año. Esta mortalidad en un año, fíjense ustedes que es mayor con el infarto agudo de miocardio, más que con la falla cardíaca. Tenemos aquí también el infarto agudo de miocardio, el shock cardiogénico y la falla cardíaca con el shock cardiogénico, donde la falla ventricular primaria, ¿cierto? Esta suele ser de novo o puede ser crónico también que te lleva a un shock cardiogénico. También puede ser de causa secundaria, por ejemplo, arritmias, valvulopatías, ¿no? Problemas pericárdicos, etcétera. Y también en la postpericardiotomía, por ejemplo, también te puede producir, ¿no? Y aquí tenemos otros adicionales, según ya son específicos, por ejemplo, afectación del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho o disfunción biventricular, ¿no? O puede ser también posarresto cardíaco, o puede ser por miocarditis, por Takotsubo, etcétera, ¿no? Ahí tenemos lo distinto, falla cardíaca derecha, miocarditis, Takotsubo, etcétera, también por lesiones valvulares. Dentro de la clasificación del shock cardiogénico, vamos a tener los llamados SCAI, ¿no? Y tenemos 5. Dentro de los SCAI tenemos el que se encuentra en alto riesgo, por ejemplo, donde el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, ¿no? No ha experimentado síntomas de shock cardiogénico. Para esto, antes de explicar esto, fíjense en este gráfico de aquí, donde tenemos dentro de la fisiopatología, vamos a tener, ya habíamos mencionado como causa de infarto agudo de miocardio, causa no isquémica, etcétera, y también netamente del lado derecho. Va a producirse una injuria renal, un problema hepático, aumento de lactato, etcétera, y al final te va a producir una hipoperfusión, ¿no? Esta hipoperfusión, entonces, ¿tiene hipoperfusión o no tiene hipoperfusión? Si es que no tiene hipoperfusión, vemos cómo se encuentra la presión arterial sistólica. Si la presión arterial sistólica se encuentra mayor de 90 y la presión arterial diastólica mayor de 65, estamos ante un SCAI A, es decir, no hay signos no hay hipotensión, ¿correcto? Pero no hay signos de hipoperfusión y no hay signos de hipotensión. Podemos estar ante un SCAI B en un SCAI B. Hay signos de hipoperfusión, no hay signos de hipoperfusión, pero este paciente puede estar en un estado de hipotensión. Es decir, generalmente el SCAI-C es donde llamamos el shock clásico, donde ya tenemos un paciente clásicamente con hipotensión arterial. Pero fíjense que esa hipotensión arterial también lo podemos tener en un SCAI-B. Estos SCAI suelen ser muy dinámicos. Un SCAI-B se puede pasar a un SCAI-C, así como un SCAI-C a un SCAI-B, ¿no? Y cuando tenemos un signo de hipotensión, es decir, presión sistólica menos de 90 y la PAM menos de 65, y a la vez hay una normotensión,
también podemos estar ante un SCAI-C. Por eso les mencionaba que no, no todo paciente tiene que tener necesariamente hipotensión arterial para estar ante un cuadro de shock cardiogénico, ¿no? Y este ya viene a ser el clásico y el extremo, donde forma parte también el C del clásico, donde las definiciones pues te dicen una presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, eso nos vamos aquí. Luego tenemos el beginning, ¿no? Que es el B, donde ya el paciente tiene evidencia clínica de inestabilidad hemodinámica, puede tener hipotensión. Aquí es donde el paciente ya puede empezar a presentar taquicardia, ¿no? Como respuesta a esa hipoperfusión que puede presentar este paciente, ¿no? Esa hipotensión que puede presentar te puede producir una taquicardia refleja inicial. Luego en el clásico, donde te dicen todas las definiciones, donde el paciente netamente tiene hipoperfusión. Sí o sí tiene que tener hipoperfusión. Y también tiene que tener hipotensión, aunque no siempre tiene que estar ligado a la hipotensión, pero sí tiene que tener hipoperfusión, ¿no? Y luego el paciente ya se va deteriorando, que tienes que emplear otras terapias adicionales. Y al final, cuando ya hay un colapso circulatorio, estaremos ante a una clasificación E. Esto viene a ser lo mismo, ¿no? Donde tenemos una falla cardíaca izquierda, una falla cardíaca derecha, ¿no? Y podemos tener una disfunción biventricular. Y conforme va avanzando, fíjense ustedes, podemos tener una asistencia biventricular, de tal forma que conforme va avanzando el deterioro tanto de una falla cardíaca derecha como una falla cardíaca izquierda, ya estaremos utilizando otros dispositivos, por ejemplo, como el ECMO o asistencia o dispositivo de asistencia ventricular izquierda, ¿no? Esto básicamente para recordar, ¿no? Todos los parámetros que se evalúan en los distintos tipos de SCAI, el examen físico, los marcadores bioquímicos y los marcadores hemodinámicos. Nos vamos a centrar aquí en el SCAI-C, básicamente, donde el paciente tiene pues hipoperfusión, tiene hipotensión, tiene alteración. En el examen físico, que vamos a encontrar una incurgitación yugular, vamos a encontrar alteración del estado mental, ¿no? Los pulsos distales se van a encontrar disminuidos, va a tener frialdad del paciente, y el gasto urinario, el output urinario va a estar menos de 30 mililitros por hora. En el lactato, aquí a partir del SCAI-C en adelante, vamos a observar que el lactato va a estar mayor de 2, la creatinina 1.5, ¿no? Del valor inicial, y también la tasa de la pérdida, ¿no es cierto?, de la tasa de filtración glomerular mayor del 50%, y también los BNP que se van a encontrar incrementados, ¿no? A nivel hemodinámico, a nivel del SCAI-C, una presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio, una PAM menos de 60, o que pues vaya más allá de los de 30 milímetros, ¿no? Del basal. Un índice cardíaco menos de 2, ¿no? Y una presión de cuña pulmonar que ya va a estar sobre los 15. Esto también viene a ser básicamente la fisiopatología, cómo se va produciendo todo lo que es el shock cardiogénico, ¿no? De acuerdo a los estadios, ¿no? Si nosotros vemos aquí, de forma inicial hay una vasoconstricción. Hay una vasoconstricción arteriolar, hay una constricción de las venas, hay un cierre de los capilares de forma inicial, ¿correcto? Y luego vamos a tener ya a partir del estadio C, D, E, donde el paciente ya tiene una disminución de la presión sistólica, la resistencia vascular podemos encontrar normal o disminuida ya a este nivel, y va a haber dilatación de las arteriolas y una constricción de las venas. Y va a haber una apertura de los capilares, ¿cierto? Y ya afectación a nivel de la microcirculación. Conforme va avanzando esos estadios de la C hasta la D, va a primar ya la vasodilatación. Va a haber una caída de la presión sistólica, una caída de la resistencia vascular, una dilatación y una éstasis de los capilares, formándose microtrombos, aumenta la permeabilidad y aumenta la acidosis. Al final produciéndote una hipoperfusión y una congestión. Todo esto que va a formar parte o te va a llevar a una disfunción multiorgánica. Eso también viene a producirse en un shock cardiogénico por falla cardíaca. En un shock cardiogénico por falla cardíaca vemos aquí en el punto número 1. ¿Qué pasa? Que hay una disminución del gasto cardíaco. Como hay una disminución del gasto cardíaco, va a haber una disminución, vamos aquí al número 2, una disminución a nivel de la perfusión cerebral. Y esto te va a producir una acidemia. También esta disminución del gasto cardíaco te va a producir la activación de todos estos vasoreceptores y te va a llevar a una vasoconstricción arteriolar
de forma inicial, que luego te puede llevar hasta una vasodilatación, ¿no? Hasta un estado inflamatorio. Luego nos vamos al lado de la parte venosa y también a la parte pulmonar. A nivel pulmonar va a haber edema pulmonar por aumento de la cuña capilar, ¿no? Se produce sobre todo por hipoxemia. Y luego tenemos a nivel del lado derecho aumento de la PVC y también de la presión de aurícula derecha. Aquí en el lado de la parte pulmonar se va a producir porque hay un aumento de la presión de la aurícula izquierda. Y aquí de la parte venosa la presión de la aurícula derecha principalmente. Y también va a haber una congestión visceral, una disfunción hepática, una disfunción renal. Y esto te va a llevar posteriormente, fíjense ustedes, esto es lo normal de un ventrículo izquierdo. Vamos a agrandar esto. Ya, este es lo normal del ventrículo izquierdo, lo que está en gris. Esta es una falla aguda que se puede dar en el ventrículo izquierdo. Ya este es un deterioro crónico, un deterioro progresivo del ventrículo izquierdo, ¿no? Donde ya va a haber un remodelado, va a haber una activación neurohormonal. Entonces, en el shock cardiogénico producido por infarto agudo de miocardio, generalmente este suele ser de forma súbita, de forma abrupta. A diferencia, por ejemplo, de una falla cardíaca, un shock cardiogénico por falla cardíaca, que puede tener varios episodios de empeoramiento, varios episodios de hospitalizaciones y luego al final ya llega a una falla cardíaca, ¿no? Y aquí también utilizándose los perfiles de Internet. Entonces, dentro de la clínica de shock cardiogénico, básicamente tenemos los síntomas generales como fatigabilidad, que ya lo habíamos estado mencionando, ¿no? Los signos de hipoperfusión, extremidades frías, llenado capilar, oliguria, los signos hemodinámicos, una hipotensión persistente menor de 90 milímetros o la PAN menos de 65, prolongado mayor o igual a 30 minutos o necesidad de vasopresores para mantener una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio. ¿No? Principalmente eso es las definiciones clásicas que te dan los distintos estudios. Dentro de los marcadores bioquímicos tenemos elevación del lactato mayor de 2 milimol, un aumento de la creatinina y transaminasas por el daño hepático que se va a producir. Datos ecocardiográficos, también que vamos a encontrar una disfunción ventricular izquierdo-derecha, colapso de cavidades, signos indirectos de la congestión pulmonar o sistémica. A la vez una congestión sistémica y pulmonar, va a haber una ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema periférico, rales, ortopnia, presión de cuña pulmonar. Esto mucho tiene que ver de qué lado se encuentra afectado, ¿no? Si es que es una congestión del ventrículo izquierdo o si es una congestión del ventrículo derecho. En el examen físico, por ejemplo, si es congestión del ventrículo izquierdo, tenemos los rales pulmonares, el tercer ruido o el edema pulmonar que vamos a encontrar. Si es que es una congestión del ventrículo derecho, tenemos una elevación de toda la parte sistémica del lado derecho de ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, ascitis, hepatomegalia, etc. Y a nivel ecocardiográfico, si es congestión del ventrículo izquierdo, elevación de la E', líneas B, característicos en el ecocardiograma, ¿no? Si es del lado derecho, también vamos a encontrar dilatación o que no hay un colapso adecuado de la vena cava inferior, ingurgitación de la vena yugular interna, ¿no? O también vamos a encontrar de repente la parte hepática, ¿no? Y la vena portal van a estar alterados. La parte hemodinámica, una presión de cuña capilar pulmonar generalmente mayor de 15, ¿no? A diferencia de la elevación de la PVC y la resistencia de arteria pulmonar mayor de 14 milímetros de mercurio en el lado de la congestión del ventrículo derecho. En la evaluación inicial, del ventrículo, bueno, en la evaluación, perdón, inicial de shock cardiogénico, vamos a tener en cuenta, según el consenso que te dice, el suspect, ¿no? Es decir, lo que tenemos que evaluar principalmente viene a ser los síntomas, vamos a ver cómo se encuentra el output urinario, vamos a ver la parte de la hipotensión, la perfusión, ¿no? El llenado capilar disminuido, el EKG, ecocardiograma, los signos de congestión y lo desencadenante. Y es importante ver todo esto para tratar de manejar al paciente. Recuerden que aquí vamos a tener la hora dorada, principalmente dentro del manejo, bueno, que será parte de otro tema. Tenemos los síntomas, el output, lo que ya habíamos mencionado, todo lo que es el suspect. Entonces tenemos aquí las 4 fases del shock cardiogénico que también te dicen que tienes que seguir, que es el ROS, ¿no? Es decir, hacer un reconocimiento inicial, correcto, hacer un reconocimiento, un rescate inicial, optimizar este tratamiento en estos pacientes, lo estabilizas
y luego tienes que desescalar para ya ir saliendo del shock cardiogénico. Este algoritmo es muy importante para recordar. Las complicaciones del shock cardiogénico, ¿no? Te va a dar complicaciones pulmonares, complicaciones neurológicas, cardiovasculares, por ejemplo, a recordar las arritmias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el embolismo, taponamiento, anormalidades valvulares, etcétera. Afectación renal, afectación vascular, como por ejemplo disección, hematológica, sangrado, anemias, coagulopatías, y también afectación, por ejemplo, del sistema gastrointestinal, etcétera. O te puede producir CIRS incluso. Ya para ir terminando, hablemos un poco de los parámetros hemodinámicos. Dentro de los parámetros hemodinámicos que tenemos que evaluar, estamos, por ejemplo, en el índice cardíaco, ¿no? La fórmula del índice cardíaco será gasto cardíaco sobre la superficie corporal. La meta clínica va a ser mayor o igual a 2.2 litros por minuto por metro cuadrado y la interpretación menos de 2.2 me estará hablando de una disfunción cardíaca severa y de un riesgo de hipoperfusión. También hablamos de una presión arterial media, cuya meta clínica es mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, es un indicador clave para la perfusión sistémica. Así como ello, tenemos pues varios parámetros. De esto vamos a ver los más importantes. Tenemos, por ejemplo, la presión de cuña capilar, ¿no? Esta presión de cuña capilar, usualmente, la meta suele ser entre 15 a 18 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Esto qué te va a reflejar? Te refleja la precarga del ventrículo izquierdo. Si es que la presión de cuña pulmonar se encuentra aumentado, me está diciendo que hay una congestión pulmonar probablemente. Otro de lo que debemos recordar viene a ser el gradiente transpulmonar. Este gradiente transpulmonar, lo vemos aquí, va a ser la presión de arteria, ojo, estamos hablando de la arteria pulmonar, la presión de la arteria pulmonar media menos la presión de cuña capilar. Y esto tiene que ser, o es anormal, mayor de 12 a 15. Usualmente, si es que tiene este mayor de 15 milímetros de mercurio, te habla de una sobrecarga de presión del lado derecho, es decir, una falla cardíaca derecha, este gradiente transpulmonar. También vamos a tener una resistencia vascular pulmonar. Esa resistencia vascular pulmonar usualmente es menos de 2 unidades Wood. Mayor de 3 te sugerirá una hipertensión pulmonar, lo vemos ahí, una hipertensión pulmonar precapilar o disfunción del ventrículo derecho principalmente. Luego tenemos la presión venosa central. Esta presión venosa central, la meta, va a ser entre 8 a 12 milímetros de mercurio y te refleja la precarga del ventrículo derecho. Aumenta, cuando está aumentada, indica la congestión sistémica. Es importante recordar la gradiente transpulmonar, por ejemplo, o incluso la gradiente diastólica pulmonar, porque nos va a ayudar a diferenciar en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen una hipertensión pulmonar, para diferenciarlo de una hipertensión pulmonar combinada, sobre todo cuando se encuentra aumentado. Mayor de 15, una gradiente transpulmonar, o mayor de 7, una gradiente pulmonar diastólica. Esto es lo que mencionaba la gradiente diastólico pulmonar, ¿no es cierto? Menor de 7 milímetros de mercurio es lo normal y mayor de 7 milímetros sugiere una hipertensión pulmonar combinada. Que lo tenemos por aquí la fórmula, la gradiente transpulmonar, que viene a ser la presión diastólica pulmonar, la presión diastólica pulmonar menos la presión de cuña pulmonar. Y usualmente mayor de 7 milímetros de mercurio te sugiere una hipertensión pulmonar combinada. Si recordamos, causa de falla izquierda te va a producir cuando tenemos una presión capilar aumentada mayor de 15, estamos ante una hipertensión pulmonar postcapilar. Pero ¿qué pasa si es que este paciente ya tiene, por ejemplo, una resistencia vascular pulmonar mayor de 3 Wood, o si es que tiene una gradiente diastólico pulmonar mayor de 7 o una gradiente transpulmonar mayor de 15, estaremos hablando de una hipertensión pulmonar combinada, es decir, de una pre y una postcapilar. ¿Qué viene a ser el PAPI? Ya, ok. El PAPI viene a ser el índice de pulsatividad pulmonar, ¿no? Que menor a 1 te indica una disfunción severa del ventrículo derecho y menor de 0.9 post infarto de miocardio, esto te indica un mal pronóstico. Bueno, y la monitorización del paciente en shock cardiogénico, es importante ver
toda la parte del electrocardiograma, la parte respiratoria, la parte neurológica, etcétera, que habíamos estado mencionando, ¿no? Este viene a ser el gasto cardíaco y el suministro de oxígeno. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a la hemoglobina, y aquí tenemos la saturación de oxígeno, cuánto gasto cardíaco le corresponde a este paciente, ¿no? Y lo vemos rápidamente, donde tenemos el indexado que viene a ser un valor de la índice cardíaco por 1,36 por la hemoglobina por el porcentaje de saturación. Esta es la fórmula. Y vamos a ver la relación que te va a dar en el shock cardiogénico, reduce el gasto cardíaco y el aporte de oxígeno, ¿no? El objetivo terapéutico generalmente tiene que ser de este mayor o igual a 2 a 3 veces el PO2. El punto crítico en la relación de esto va de 2,3 a 3, que es la dependencia del suministro, ¿no? En presencia de difusión microvascular, el umbral puede ser más alto, ¿no? Ya, vamos a las conclusiones. Bueno, en la conclusión, por lo tanto, el shock cardiogénico es una condición hemodinámica crítica con alta mortalidad, entre un 40 a 50% intrahospitalaria. La causa más frecuente sigue siendo el infarto agudo de miocardio, de 5 a 10%. Su presentación también puede deberse a insuficiencia cardíaca, pero es en menos del 5% de los casos. En la clasificación de los fenotipos, 1, perfusión adecuada, 2, congestivo y 3, cardiometabólico. Hay que recordar esto sobre todo para ver la estrategia, ¿no? Permite guiar la terapia y la clasificación del SCAI ayuda a estratificar la gravedad de ese paciente en riesgo hasta el extremis, ¿no? Y parámetros claves para el diagnóstico, hay que recordar el índice cardíaco, el output cardíaco y el PAPI es importante sobre todo porque te mide el lado derecho. La monitorización hemodinámica avanzada es esencial para guiar el soporte farmacológico y mecánico. Y el tratamiento, bueno, ya que incluirá con los ionotrópicos, ¿no? Y con soporte de ECMO. Bueno, eso sería todo. Ah, claro. Para crónico. Dos. Ujú. Ah, sí, claro. 22. Mm, sí. Ujú. Para ver con qué manejo se puede iniciar. Es importante la estratificación para iniciar el manejo. Mortalidad, pronóstico.
Y bueno, básicamente todos los parámetros que tú ves acá, tanto de teatro, de, de, de la resistencia y todo, es en el contexto agudo, porque la mayoría de estudios son en el contexto del infarto agudo del infarto. Si tú vas a los estudios de falla cardíaca, por ejemplo, o falla cardíaca avanzada, que parten con falla cardíaca avanzada, no hay muchos estudios. Por ahí, también como trae, que yo recuerdo, observacionales tal vez, y en el consenso que saca la AJA, que es el 2023, que es el único que por ahí se puede. Y por eso varían. Por ejemplo, si tú ves tu definición dice que tenga una persona de una media menos de 60, te dice, o menos de 65. O si tú bajas a la U, que ves un paciente con falla cardíaca avanzada, vas a ver la compresión de 90 sobre 40, con una media de 50 de pacientes que caminan, de vida normal, y tienen presión de velocidad. Entonces, ahí tus criterios hemodinámicos podrían diferir entre un paciente agudo y un paciente crónico. Y bueno, la etiología también importa bastante. Que no es lo mismo el manejo de un TOC por infarto que el manejo de un TOC más regular. Por ejemplo, he visto acá, no se estaba con dopamina, y no tenían dopamina. Eso va. ¿Ustedes, chicos, alguna pregunta? Entonces, a ver, hemos preparado también para la discusión unos 5 puntos, sobre todo ya enfocado un poco a la parte más de la UCI, que es lo que ustedes van a tener que monitorizar, ¿no? Unos 5 puntos vamos a discutir unos 10 minutos y con eso ya concluimos. Lo primero punto que quería que queden claro en esta exposición es, en el tratamiento del shock cardiogénico, ¿cuáles son los objetivos a lograr durante la reanimación en cuanto a frecuencia cardíaca, índice cardíaco, saturación venosa y lactato, que son parámetros que nos ha expuesto justamente Carlos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir participando. Empezamos de izquierda a derecha. ¿Tú qué opinas? ¿Que hay alguno de estos, algún objetivo, o de dónde podrías haberlo leído? Frecuencia, índice. Antes que mencionaron un recorte de lactato en todos, la circulación de la necesidad más del 80%, el índice de más de 0.2, la terapia psicológica. A ver, por aquí, Mijail. Bueno, la frecuencia no recuerdo exactamente, pero entiendo que sería el objetivo terapéutico. Claro, o sea, tú cuando ya estés en la UCI, ¿qué meta vas a tratar de conseguir en tu paciente? ¿No? Bueno, el índice cardíaco a 2.2, el teléfono menos más de 6.5 y el lactato menos de 2. Ya, entonces vamos avanzando. Por ejemplo, esto, lo que he podido encontrar en bibliografía es el Danger-Shock. El Danger-Shock es un trabajo donde en pacientes post-infarto usaron Impela, y es el único trabajo en post-infarto que un dispositivo mecánico logró bajar la mortalidad, ¿no? Entonces ellos lo bajaron en el grupo sin Impela, tratamiento estándar 58 y con Impela 45. Lo bajaron, miren, no es una gran P significativa, 0.04, pero no lo traigo para analizar el trabajo, sino porque ellos en su protocolo en su protocolo tienen cómo se maneja su UCI cardíaca, ¿no? La UCI cardíaca danesa, alemana es esto. Entonces, miren sus objetivos. Ellos manejaban una frecuencia cardíaca en 70 a 110, una PAN de 65, podría ser más alta si el paciente es hipertenso, un índice cardíaco más de 2, una saturación venosa más de 55 y un lactato menos de 2.5. Entonces, con esto, lo que quisiera transmitir es que, en primer lugar, la saturación venosa 80 es un punto de corte muy alto. Más bien, si yo veo 80, 90, yo pienso eso no es cardíaco. Eso ya es, o es séptico, o es mixto, es otra cosa, ¿no? Y yo, por ejemplo, si mi saturación venosa me sale 60, digo, no voy, quiero 65, no, voy a subir la dobuta, o no, ¿no? Porque miren, esta UCI danesa alemana usaba estos puntos de corte. Saturación venosa 65, lactato menos de 2.5. O sea, yo tengo un lactato de 1.9 y a subir la dobuta no.
porque más inotrópico es más consumo de oxígeno miocárdico y te aumenta la mortalidad. Entonces, con estos objetivos, uno podría buscar en sus pacientes, buscar este objetivo, ¿no? Ya en otra charla hablaremos cómo conseguirlos, pero esto sí quisiera que quede claro. Saturación menos a 55, lactato menos 2,5, frecuencia 70-110, índice cardíaco más de 2 y una PAN 65, a menos de que sea hipertenso. Segundo punto, respecto a la PVC en el shock cardiogénico, y acá va a haber varios asistentes que le van a preguntar PVC, PVC, que bueno, acá debe haber alguien de emergencia o UCI, donde ya la PVC, clásicamente se ha desterrado, pero ese es en respuesta a volumen, ¿no? Ahí sí no sirve, pero en la parte cardíaca aún es un predictor que tiene cierta evidencia, ¿no? Entonces, a ver, vamos, respecto a la PVC en el shock cardiogénico, ¿en qué onda? Ustedes saben que tiene su onda de pulso venoso, ¿no? A, C, X, Y. Se mide en qué fase del ciclo respiratorio y cuál es el objetivo según si es disfunción de BI o BT. A ver, por acá quedamos, Kevin. En tu onda de pulso, ¿en cuál lo medirías? Porque tú vas a tener ahí tu paciente en 0 grados, te puede cerar, te va a salir tu onda y tienes que justo poner tu cursor ahí. Creo que es onda A. ¿Ya? ¿Tú, Carlos? O sea, en esta onda, ¿no? De la de acá. ¿En cuál onda lo medirías? Sí, la onda A. ¿Ya? Ok. ¿En inspiración o expiración lo medirías? ¿Ya? ¿Y cuál es tu objetivo? A ver, volvemos para acá. Kelly, objetivo de PVC en shock cardiogénico por BI y por BD. Tú mides tu PVC. Ya se tienes tu shock cardiogénico por infarto de idea proximal, ¿no? Optimiza la PVC. ¿Qué PVC vas a buscar? ¿Ya? Y si fuera BD, o sea, es shock por coronaria derecha proximal, infarto de BD. Un rango, ¿ya? Tú, Mijail, Y dos series. para derecho, En izquierdo. perspectiva de Y en izquierdo, ya. ya. Entonces, miren, la PVC, como les decía, este artículo es muy bueno, les voy a pasar. Hay muchas cosas para las cuales ya no se usa, sobre todo respuesta a volumen. O sea, uno no puede hidratar porque la PVC, porque piensa que por la PVC, ¿no? Para eso hay que elevar piernas, hacer breve pulso. Pero ¿dónde se mide? En la onda C. Entonces, cuando ustedes vean su curva, acá tienen que medir la onda C. O sea, onda A, justo hay una muesca, valle X y S, acá. Porque si el paciente tiene IT severo, vas a ver una onda B gigante aquí. Entonces tienes que medirlo acá. Si no, acá puede estar en 30 y acá puede estar en 15. Tú no vas a decir la PVC es 30, no, es 15. Ya aquí. Y se mide en expiración, al final de la expiración, ¿ya? Donde la presión tiende a ser más cercana a cero. Entonces eso es lo primer punto. Y algunos pacientes se van a beneficiar de aumentar la PVC por la curva de Frank-Starling, pero estos son los objetivos, ¿no? Uno va a buscar en la PVC un objetivo menor a 12 en shock cardiogénico, ¿no? Y acá les traigo también nuevamente el protocolo del Danger Shock. Ellos en shock posinfarto buscaban una PVC de 10 a 12. Entonces, ese sería su objetivo que ustedes, y les va a preguntar maestros como el doctor Aguirre, optimiza tu PVC, ¿cuál es tu objetivo de la PVC? 10 a 12 es lo que nos dice el protocolo del Danger Shock y el artículo de monitoreo que es puesto, donde he sacado varias bibliografías de Carlos, menor a 12. Entonces, ese sería tu ideal, 10 a 12, ¿no? Y miren, el lactato tampoco no lo van a ustedes aclarar tan rápido, ¿no? El objetivo en aclarar el lactato es un 15% cada 6 horas. Entonces, no es esperarse, saco un AVE, en 2 horas el lactato sigue un poco igual, subo dobuta. No, porque es 15% cada 6 horas, ¿no? Entonces, en izquierdo, PVC 12 a 15, en 10 a 12, cuando es derecho, 12 a 15, ¿no? Pero si ya están en 15, hay que ver en eco que no esté desviando el tabique, porque si desvía el tabique, sí te va a caer el gasto cardíaco. Ya, el tercer punto, en un paciente con shock cardiogénico intubado, ustedes van a tener que configurar su ventilador. Ya han tenido ventiladores en la UCA y van a tener ventiladores acá en su guardia. Entonces, ¿qué PIC de objetivo ustedes les van a dar al paciente, según si es disfunción del ventrículo derecho o izquierdo, y este último según la presión capilar?
A ver, por acá empezamos, Carlos. Si es un shock por ventrículo derecho, ¿qué PIC le colocarías al paciente? O sea, suponiendo que no tiene otra cosa pulmonar, ¿no? Y tu saturación objetiva. Ya, de PIC hablamos, ¿no? Y tu saturación. No, lanza nomás, ¿no? Sí, sí, pulso oxímetro. Ya, a ver, tú, Kevin, PIC, ya. Mijael, y si fuera un paciente con shock por BI, con un capilar de 20, por ejemplo, ¿qué PIC le colocarías? Con capilar. Mm, bueno, no pintar. Ya, un rango. Bueno, Ya, miren. En cuanto a esto, hay un consenso de de la ACC que recién ha salido en 2025, ¿no? El pic que tú coloques básicamente es poscarga para el ventrículo derecho. Entonces, tú ya tienes un infarto en ventrículo derecho, TEC o lo que sea, más pic lo va a hacer caer más ese ventrículo derecho. Entonces, ahí son pic bajos, ¿no? Pero el pic que te va a ayudar, presiona los vasoreceptores y te vasodilata periféricamente bajando la poscarga. Entonces, PIB, al disminuir resistencias, vasodilatar, te permite que el VEI pueda inyectar. Entonces, si bien al lado derecho lo complica, al lado izquierdo la ayuda a inyectar, y también el PIB es una presión que lucha contra la presión hidrostática del edema agudo de pulmón. Entonces, tú tienes capilares altos, más PIB va a evitar que transuden, ¿no? Entonces, ¿qué te dice esta guía? Si es infarto de ventrículo derecho, de 3 a 5. Entonces, bueno, nosotros más usamos 5, ¿no? Saturación objetivo, 92. Si es infarto de ventrículo izquierdo en shock, estamos hablando en shock. Si tu capilar es bajo, 12 a 15, un pic de 5 a 10. Pero si ya tu capilar está más de 15, de 8 a 10, ¿no? Y tu saturación objetivo es 92. No hay que sature 99, 98, no, porque eso va a dar mayores atelectasias por desnitrogenización. ¿Ok? Ese sería el otro mensaje que tienen que llevarse. Eh, El tercero, ¿no? Es esto del delivery de oxígeno, o sea, la entrega de oxígeno que uno tiene que buscar en un paciente, ¿no? O sea, cuánto oxígeno le tiene que llegar a los tejidos, ¿no? Eh, bueno, Carlos mencionó la fórmula. ¿Te acuerdas más o menos cómo es el delivery o entrega de oxígeno? Ya, índice o gasto por 1,36. A ver, aquí, Kevin, delivery de oxígeno. Para que llegue el oxígeno, supongamos al riñón, uno tiene que haber gasto, bomba. Y lo otro, ¿dónde se transporta? Hemoglobina. La hemoglobina, ¿cómo lleva el oxígeno? Saturación. Todos esos son los parámetros, ¿no? Entonces, para que tú asegures a tu paciente que le llegue oxígeno, no es solo subir robuta, poner balón, sino tienes que pensar en esta ecuación, optimizar tu hemoglobina, tu saturación. eh, y ustedes tienen que saber que un paciente crítico consume de 100 a 150 mililitros por minuto por metro cuadrado de oxígeno. Y la teoría te dice que hay que darles una entrega de al menos el doble, ¿no? Si el paciente crítico consume 150, hay que entregarle al menos 300. ¿Cómo yo le voy a entregar estos 300? Tengo que optimizar mi hemoglobina, mi saturación de oxígeno y mi índice cardíaco, ¿no? Ahora, ustedes van a tener pacientes que están en bajo gasto y ¿por qué los intubamos? No, muchas veces no es porque están en insuficiencia respiratoria, sino porque al intubar o bloqueo neuromuscular, tú le quitas un 10% de lo que ellos quieren consumir. Entonces, consume menos, no necesito tanta bomba, ¿no? Y eso me da. Y si el paciente está con fiebre, en sepsis, todo, yo voy a necesitar incluso más. El delivery que tengo que darles es 450. Entonces, esta tabla que sí presentó Carlos te dice, ¿no? Por ejemplo, si ustedes aplican esta fórmula, les va a salir, ¿no? Pero, por ejemplo, un paciente que tiene una hemoglobina de 10 y satura 93, yo para asegurar un, un delivery de 300, o sea, el doble, necesito un índice de 2,3. Entonces, cuando tú hagas con tu Swan gas la medida, puedes usar esta tabla para saber qué índice en teoría deberías conseguir con tu paciente, ¿no? Entonces, no todos son 2
¿no? Ni 2.2 porque un paciente con fiebre y todo va a requerir más, mayor índice, ¿no? Y eso les va a servir esta fórmula. Y lo último, ¿cómo se clasifica la hiperlactacidemia y las principales causas que elevan el lactato? Por ejemplo, por el aquel. ¿Qué otras causas, además de la hipoperfusión, me pueden elevar el lactato? Sexo es hipoperfusión. Ya, tisquemia es hipoperfusión. No sé, ya, por muy difícil. Ya. Porque no es igual, ustedes en la UCI van a ver lactato elevado y eso no es igual a que el paciente está machucado. Ya puede ser, ¿no? Ah, Estefano se conectó al último. Entonces, miren, chicos, en los 80 se hizo esta clasificación tipo A y tipo B. Tipo A era por hipoperfusión, donde está el shock, la sex, todo. Pero hay causas tipo B que pueden elevar, ¿no? La falla hepática, la falla renal, las neoplasias, la metformina, el propofol, la adrenalina. O sea, cuando tú ya le empiezas a dar adrenalina al paciente, el paciente empieza a elevar lactato y eso es porque todo esto tiene que ver con el piruvato, ¿no? Hay causas que te aumentan el piruvato y si tú tienes más piruvato vas a tener más lactato. Por ejemplo, ¿qué te aumenta el piruvato? Las células cancerígenas, ¿no? Uno de ellos se llama el efecto Warburg. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos una paciente hasta hace unos días que nos elevaba el lactato sin mayor signo de hipoperfusión. Entonces, en las pacientes con neoplasias hay que descartar que esa célula neoplásica que tiene un metabolismo 200 veces más no es no que esté elevando el lactato, ¿no? Miren, darle al paciente catecolaminas como estar con epinefrina o mucho beta agonista, la misma alcalosis respiratoria que hacen estos pacientes tanto taquignia, alcoholismo, diabetes, cetoacidosis diabética, y lo otro es que no pueden eliminarlo, ¿no? Las fallas hepáticas, la falla renal. Entonces, lactato alto no es igual a hipoperfusión. Hay que ver primero si está que lo elimina, como está el riñón, el hígado, si no hay algún fármaco por ahí metido, como propofol, el linezolid que tanto lo usamos, la metformina. Y hay que ver que no tenga una neoplasia, una cetosis diabética, alcalosis respiratoria, y luego de eso ya uno quedarse con causas como hipoperfusión, ¿no? Bueno, eso serían los 5 puntos que les quería traer, chicos. No sé si hay alguna pregunta o no sé, algún comentario dos, de lo que he mencionado, si de acuerdo o no de acuerdo. Pobre, Ujú. Sí, está bien que la- sí, o sea, como que ya para que quede algunos puntos claros. No sé si hay alguna duda, chicos. Ya. Entonces, bueno, ya, es- iba, ya.